Entonces, jóvenes, en efecto, voluntad y procedimiento son los requisitos de validez necesarios y que se nos están quedando todavía, ¿no? Bajo este contexto, tomar en cuenta lo siguiente. La voluntad, en este sentido, no es más que un cúmulo de actuaciones, ¿sí? Esto es un cúmulo de actuaciones que derivan del intelecto, pues, ¿no? Derivan del intelecto del agente público. Precisamente, mientras más actuaciones administrativas tengamos, más se va a formar la voluntad administrativa. Mientras más diligencias tengamos, mientras más actividades que busquen la determinación, la comprobación de hechos mediante informes, mediante dictámenes, mediante la emisión de criterios técnicos, mientras más se abunde en ello, más se va a formar la voluntad administrativa. Porque precisamente estamos nosotros hablando, sí que de voluntad administrativa, y esta voluntad administrativa nace de la reflexión, del agente público. Esa reflexión a la cual ha llegado al agente público es la expresión fidedigna de la administración pública. Expresión fidedigna de la administración pública. Entonces, esa voluntad administrativa debe estar formada, debe estar nutrida para que pueda generar los efectos necesarios, pues no. Desde luego que cuando hablamos de voluntad, nosotros vamos a hablar a la vez de que esta deba estar formada por un impulso psíquico, ¿no? Un impulso psíquico, es un querer del agente público. ¿Qué desea el agente público? Desea sancionar, desea nombrar, desea promocionar derechos, etcétera, ¿no? ¿Qué desea ese agente público? Entonces, bajo ese contexto, estamos hablando aquí de que tenemos un cierto grado de intencionalidad del agente público y esa intencionalidad debe estar formada. Mientras más formada esté, menor margen de discrecionalidad vamos a tener, ¿sí? Mientras más formada esté esta voluntad administrativa, menor posibilidad de incertidumbre va a existir. Vamos a poner mientras más formada esté, mayor certidumbre. Y ustedes saben que la certidumbre colabora con la seguridad jurídica. Seguridad jurídica y disminución de la discrecionalidad. Ciertamente, en la práctica hay dos instrumentos vitales para que la voluntad administrativa pueda estar muy bien formada, pues, ¿no? Y bajo este contexto, el propio COA nos va a ayudar en ello, ¿no?
porque vean ustedes que los dos instrumentos más evidentes, que mayor presencia tienen en la práctica para formar la voluntad, son los informes y los dictámenes. Pero no son los únicos, ¿no? No son los únicos, porque nosotros también podemos acudir también a criterios técnicos fuera del órgano, peritos, ¿no? Entonces, normalmente tenemos la presencia de informes, de dictámenes, esto es, actos de simple administración. Para eso están los actos de simple administración. Están ahí presentes para formar la voluntad administrativa. Pero la voluntad administrativa además se forma con una correcta motivación. Entonces tenemos informes y dictámenes, pero además la necesidad de la motivación integral. Mientras más motivación, mientras generemos una carga importante de elementos de convicción, de hechos comprobados, verificados, más formación de la voluntad vamos a tener, pues, ¿no? En efecto, notaremos que la voluntad administrativa posee un alto grado de tecnicismo, de técnica, porque el agente público se entiende, pues, que está formado, está especializado en la materia. Si es que estamos hablando de un agente público que labora en la Dirección de Control Urbano, pues vamos a saber, pues, de que ese agente público que trabaja en la Dirección de Control Urbano posee una formación importante. ¿En qué? Pues en urbanismo, en arquitectura e inclusive en patrimonio artístico y cultural, pero en construcciones, pues no. Entonces, ciertamente, la voluntad administrativa debe estar presente. Su exteriorización, como digo, explicita una de las facetas más importantes de la administración pública. Pero para que sea esa voluntad adecuada, para que sea apegada a derecho, tiene que estar formada. Eso es fundamental. El procedimiento. El procedimiento, en este supuesto, nos vamos a referir precisamente al procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo. El Código Orgánico Administrativo, bajo este contexto, determina un procedimiento administrativo común al cual van a sujetarse las administraciones públicas. Función ejecutiva, desde luego que sí, pero también aquellas instituciones públicas u órganos administrativos que no posean un procedimiento administrativo especial determinado por una ley especial. Si es que no tienen ese procedimiento administrativo especial, pues nos sujetamos a un procedimiento administrativo común. Por ejemplo, la superintendencia de compañías no tiene pues un procedimiento administrativo especial determinado en una ley especial, y como la superintendencia de compañías es un órgano administrativo, se sujetará al procedimiento común determinado en el Código Orgánico Administrativo. Lo propio con los gobiernos autónomos descentralizados, pues, ¿no? Aquí en el municipio de Cuenca, como no tiene una ley especial que determine
un procedimiento al cual deben sujetarse los municipios en el campo administrativo. Como no tiene eso, nos sujetamos pues a un procedimiento administrativo común a través del Código Orgánico Administrativo. En el acto administrativo siempre es necesario un procedimiento administrativo. En materia de producción del acto administrativo, siempre es necesario un procedimiento. Acuérdense que el acto administrativo es ya la última parte, es el culmen de toda una labor administrativa, de toda una labor que va cumpliendo pasos, etapas procesales, se van cumpliendo y se van abriendo, se van cumpliendo y se van cerrando las mismas, pues, ¿no? Hay etapas hasta de prueba. Bajo ese contexto, el acto administrativo es el culmen de esa incesante labor, pero para ello es necesario un procedimiento administrativo. Y el acto administrativo lo debe indicar todas las etapas que se han ido creando, cerrando, cada una de ellas, ¿qué ha significado? Entonces, la remisión a un procedimiento en el marco del respeto del debido proceso es fundamental, pues, ¿no? El procedimiento administrativo, desde luego, que viene a ser un conjunto de reglas, de pasos necesarios para una tramitación expedita. Entonces, en efecto, reglas, pasos para la tramitación en asuntos propios de la administración pública, pues. Y desde luego, todos estos asuntos van a servir como elementos necesarios para formar la voluntad administrativa. Entonces, reglas, pasos, ¿sí? Reglas y pasos necesarios para la tramitación de asuntos de la administración pública. Desde luego, todas estas reglas, estos pasos, ayudan a formar la voluntad administrativa, pues nos da orden, nos genera una secuenciación de etapas que se cumplieron para producir el acto administrativo. Este contexto, esto es fundamental, porque, como digo, esa secuenciación colabora y permite dilucidar que la administración pública cumplió con el debido proceso. Se le escuchó al administrado en su debido momento para que descargue los elementos que él considere pertinentes y que aporta a la prueba que él está justificando para que no se le sancione. Se abrió esa etapa y se le aceptó esa documentación, se le escuchó inclusive. Pero ¿qué pasa si la administración pública pasa por alto esas etapas tan necesarias? Entonces tomen en cuenta que esto es fundamental, pues, ¿no? Un acto administrativo necesita entonces de este tipo de instrumento. Moraleja aquí del procedimiento administrativo, formado por etapas. Acuérdense, es un cúmulo de etapas. Respeto al debido proceso. Respeto al debido proceso. Entonces, en ese sentido, si hay etapas,
Si existe respeto al debido proceso, existe seguridad jurídica. Entonces, procedimiento administrativo fundamental, necesario para que nosotros podamos hablar de, de un requisito de validez fundamental, pues, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto. ¿Alguna pregunta, por favor? Juan, una pregunta. Y a todos. Si vimos presupuestos de hecho, pregunto. No, profesor. No vimos presupuestos de hecho, entonces veamos. Nos estamos saltando de uno. Pensaba que sí vimos presupuestos de hecho. Finalidad, ¿vimos o no? Tampoco. Juan, ¿vimos ese o no? Lamento no responder. Sí, profesor. Vimos finalidad del acto administrativo. Sí, vimos. Ah, perfecto, muy bien. Solo presupuestos de hecho no vimos. Sí, me parece que esa es la única. Perfecto. Pongámosle aquí. Presupuestos de hecho. Presupuestos de hecho es otro requisito de validez del acto administrativo. No está presente propiamente dicho en la enumeración taxativa que realiza el Código Orgánico Administrativo. Sin embargo, sí está presente en el artículo 100 que hace referencia a la motivación del acto administrativo, como un elemento, como un requisito fundamental que da forma inclusive, que nutre a la motivación. Los presupuestos de hecho son fundamentales, pues no podemos prescindir de un presupuesto de hecho. Al asambleísta por ahí se le escapó su mención expresa como un requisito de validez, pues no. Porque bajo este contexto, ¿a qué hace referencia los presupuestos de hecho? Pues no. Presupuesto de hecho es fundamentalmente toda esa serie de acontecimientos, pues no. Una serie de acontecimientos concatenados todos ellos, ¿sí? Vamos a poner aquí. Serie de acontecimientos concatenados, todos ellos, pues, ¿no? Porque estos presupuestos como tal, si bien es cierto, no están presentes taxativamente en el COA, sí están presentes como requisitos fundamentales en la doctrina. Describen, delimitan. Esa es la importancia, ¿no? Porque van a describir, van a delimitar toda la estructura del acto administrativo. Entonces, del acto administrativo. En este sentido, los presupuestos de hecho son situaciones comprobables. Tienen que ser verificables. Solamente, entre comillas, un chisme, pues no. Situaciones que necesitan ser verificadas, comprobadas, mediante un tratamiento técnico, científico. Entonces, bajo ese contexto, esa serie de situaciones, de acontecimientos, de hechos que se generan en la realidad, necesitan ser verificados, necesitan ser probados. Bajo ese contexto, ¿cómo se los va a probar? Pues se los va a probar con informes y con dictámenes. No nos olvidemos de esto, ¿no? Precisamente cuando nosotros estamos describiendo los acontecimientos para generar la necesidad de un acto administrativo,
nosotros vamos a ver que la administración pública se apoya en este tipo de instrumentos. Los presupuestos, de hecho, entonces, delimitan la necesidad del acto administrativo. Y para eso la administración pública suele ser bastante metódica. La administración pública es metódica en ello, pues es necesario identificar todos los acontecimientos que ameritan la producción de un acto administrativo. Entonces, bajo ese contexto, esos acontecimientos tienen el apoyo de agentes públicos. Tienen el apoyo de agentes públicos. ¿Un acto administrativo puede prescindir de los presupuestos de hecho? Pues no, no pueden ser. No se puede prescindir. Los presupuestos de hecho tienen que ser comprobados, verificados, claro. Es necesario de que estos presupuestos de hechos sean probados. Necesitan de prueba. Los presupuestos de hecho se prueban en el marco del procedimiento administrativo. Ese es el momento en donde se prueban estos acontecimientos a través de una serie de diligencias, pues, ¿no? Diligencias. A través de visitas técnicas, a través de peritajes, a través de inspecciones. Entonces, ahí se determinará los acontecimientos que motivan la necesidad de un acto administrativo. Entonces, nuevamente la casa derruida. Muy bien, casa derruida. Es necesaria una inspección de agentes técnicos para que determinen, ojo, para que determinen el grado de destrucción, pues. Entonces ellos determinarán, ellos dirán muy bien cuál es el grado de afectación, de daño del bien inmueble, incluso se apoyarán hasta con técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, del INPC, y dirán muy bien, entonces el grado de destrucción es importante por estas situaciones. Eso se hace constar como un presupuesto de hecho y se toma nota de ello para que en lo posterior sirva de bases, sirva de fundamentos que colaboran en la producción del acto administrativo. Entonces, no nos olvidemos del presupuesto de hecho, del procedimiento y de la voluntad como requisitos de validez del acto administrativo. Perfecto. Una pregunta, jóvenes, ¿está claro? Creo que está claro, ¿no? Una pregunta, profesor, respecto a esto Sí, Juan. último. Si es que sucediese el caso que se plantea de la casa derruida y viniesen estos técnicos, el grado, el grado de daño lo determinan en valor monetario o lo determinan por estándares de grado de daño. De dos maneras, Juan. De dos maneras. De valor monetario para la determinación de una sanción administrativa, ¿sí? De una sanción administrativa. Entonces, bajo ese contexto, para justificar el valor monetario de la sanción, tendrán que realizar una evaluación de el daño cometido en el bien inmueble, pues no. Es necesario delimitar el daño. Entonces, para eso tendrán que reflexionar y tendrán que decir, bueno, es que aquí se ha presentado este daño, esto es irrecuperable, ¿sí? Por más que se reconstruya, es irrecuperable. Entonces, bajo ese contexto, la situación de la imposición de una sanción económica va a ir variando conforme al daño cometido, pues no.
Entonces, eso por el un lado. Pero por el otro lado, Juan, y está muy bien esa pregunta, ahí los agentes públicos suelen ahora, cuando se comete este tipo de daño al patrimonio, ¿no? Hay este daño podría decirse un daño al acervo histórico, pues, ¿no? Un daño al acervo histórico, y que todos lo estamos sufriendo, pues, ¿no? Todos lo sufrimos porque ya no vamos a ver una casa patrimonial porque se derruyó, porque ahí ahora es un parqueadero y ya no hay la casa. Y así se la reconstruye, es que no va a tener las mismas condiciones. El acervo histórico desapareció. Entonces, ese daño al acervo histórico tiene también una connotación y puede ser cotizable en dinero, pues no, porque se está afectando a un interés público en este sentido, ¿no? El, el máximo de la sanción en este tipo de supuestos, vea ustedes, reconstrucción en la misma situación en la que se encontraba anteriormente, pero es una práctica, es bien difícil, vea usted. Porque, por ejemplo, hay casas en donde tiene murales. Entonces, usted va a ver de que reconstruir eso es difícil. Es muy difícil. ¿Sí? Entonces, tal vez eso sí sea irrecuperable. Por eso eso se va evaluando, ¿no? Se va evaluando el daño y los técnicos tienen que hacerlo de una manera técnica. Para eso son las inspecciones, ¿no? ¿Estamos, Juan? Sí, ¿y serían esos propios técnicos los que supervisarían la reconstrucción o eso Desde ya queda luego que sí. completamente a cargo del particular? No, tiene que ser supervisado, controlado, porque, por ejemplo, no podría, pues, dejarle en manos del particular a que reconstruye. Puede reconstruir de pronto con ladrillo, cuando no es lo propio. Tiene que construir en Bajarec L. Entonces, tiene que existir un seguimiento para ver, para controlar de que la reconstrucción se la realice en las mismas condiciones, con los mismos materiales que utilizó esa casa. O sea, vea usted, tratar de llegar a las condiciones en las que se encontraba antes de ser destruida. Tal vez es que no se va a llegar nunca a la plenitud, pues no, como le digo, puede ser que tenía cielos rasos pintados. ¿Cómo va a lograr? O sea, va a tratar. Entonces eso es sujeto a una valoración y a un seguimiento. Ojo, ¿estamos? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Bien, jóvenes, entonces concluyamos hasta ahí para el día de mañana. Sí, para el día de mañana la prueba va hasta los temas de hoy. Y bueno, pues nada, ahí estudien y estamos listos. Paul tiene una pregunta. Sí, doctor, tiene una pregunta respecto a la prueba de mañana. ¿Va la parte de hecho administrativo? Bueno, De hecho, no. ya, ya, doctor, eso Uy, nomás. hubo un bajón de luz. Bueno, jóvenes, eso nomás. Estamos hablando. Gracias, nos vemos. Buen día, Gracias, profesor. doctor. Gracias, doctor. Gracias.